Exacto, sí, ahí pone la información. Para este próximo domingo, 12.000 euros. Ofrenda especial de misiones que serán y se dedicarán a misiones internacionales. Ir a un viaje misionero. Puedes elegir entre los dos que quedan todavía con plazas disponibles, Albania y Senegal. Puedes apuntarte en la página web en.cieide.org, rellena el formulario correspondiente y nos pondremos en contacto contigo para informarte de todo. ¡Vamos, anímate! Bueno, en este día de misiones, ¿de qué vamos a hablar? De misiones. Bien. Quizás vamos a ver conceptos, historias, versículos que ya teníamos claros, pero no está mal recordarlos y hacernos reflexionar un poco. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es misión? ¿Qué se os pasa por la mente? Algo que hay que hacer. Bien. ¿Algo que hay que hacer? ¿Hay qué? ¿Una película? Claro, Misión Imposible. También está el evento de jóvenes Misión Posible. ¿Dani? Objetivo, sí. Para conseguir algo, una recompensa. Obedecer el mandato de los superiores. Obedecer a Dios. Pues aquí atrás tenemos una definición un poco acertada de lo que es misión. Dice, misión es un encargo, es una función o un propósito que se le asigna a alguien. ¿Se entiende, no? Es algo que es encargado a alguien, algo que se tiene que hacer. Y lo siguiente dice que es la razón fundamental por la que existe una institución, definiendo su propósito y lo que la diferencia de otras organizaciones o entidades. O sea, es algo que, por ejemplo, como iglesia, debemos tener una misión que se diferencia de las otras entidades que hay en el mundo, ¿no? ¿Te suena eso a algo bíblico, lo que pone ahí de misión? Así es. Jesús nos encargó algo. Así que vamos a ver qué era. Siguiente. Ahí lo tenemos. ¿Alguien puede leerlo? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, Señor. Esa parte está en Mateo, como pone ahí abajo, Mateo 28, y la siguiente está en Marcos 16, que también alguien puede leerlo si quiere. Y Jesús le dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos que juntamente con el Evangelio de Mateo también está Marcos, y por lo tanto nuestra misión como discípulos de Jesús, como sus seguidores, es ir por este mundo, hablar sobre Jesús, predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Jesús. Está claro, ¿no? Entonces, como día de misiones de la FIEIDE, en el cartel siguiente aparecen 4 palabras. Y vamos a pensar un poco en cada una de ellas.
y en algunos personajes bíblicos. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Las veis? Conocer, orar, dar, ir. Bien. Entonces, la parte de conocer, siguiente, vamos a ver un personaje. Puede ser cualquiera de la Biblia, porque todo el mundo que aparece en la Biblia tiene misiones. Vamos a hablar de Pablo. ¿Alguien puede leer el siguiente texto? Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y a y en la plaza cada día con los que se discutían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos criticaban por él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabra? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Siguiente. Siguiente. Otra persona, si quiere. Y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Siguiente. Es el último. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Sí, y sigue el discurso de Pablo. Para quien no lo sepa, Pablo había pasado del mundo judío, de Israel, al mundo griego, a Atenas, en aquel momento. Entonces, por ejemplo, han salido palabras raras como epicúreo, como estoico. Un epicúreo era aquel que piensa en buscar placeres de la vida y vivir en las emociones, así en grandes rasgos. Y un estoico es al contrario, es aquel que piensa en la lógica, en la virtud que es el único bien y la lógica para actuar y hacer lo correcto. ¿Vale? Entonces los dos, tanto unos como otros, discutían con Pablo sobre lo que pensaban y lo que pensaba Pablo. Una cosa muy curiosa en aquella época es que la mayoría de estos filósofos pues, buscaban siempre cosas nuevas. Entonces le abrió una puerta a Pablo para dar su discurso. Entonces le dijeron a Pablo que fuera al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Pues como el Tribunal Supremo griego, donde se resolvían diversos asuntos de la sociedad. Y ahí estaban los más sabios, ¿no? Y ahí fue invitado Pablo para que contara eso nuevo que traía él. Y aprovechó la oportunidad. Entonces, algo que parece interesante aquí es que, como dicen los últimos versículos, Pablo observó la cultura griega, porque no la conocía. Tenía que conocer. Entonces, esa es la primera palabra que tenemos, ¿no? Conocer nuestro alrededor, las personas que están a nuestro lado, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, donde estemos. Hay personas que han venido de otro país, pues tienen que conocer la cultura del país nuevo al que van. Entonces Pablo observó cómo se comportaban y en qué tenían como prioridad. Muy importante. Tenemos que ver en las personas cuál es la prioridad de las personas, ¿no? Sea buena o mala, da igual. Esa es la prioridad de esa persona. Entonces, a partir de ahí es cuando primero halaga su forma de ser religioso. He visto que sois muy religiosos. Eso significa, estáis en buen camino, estáis buscando. Y al mismo tiempo presenta a Dios
al Dios no conocido, ¿no?, que ellos estaban buscando. Así que, para terminar esta parte, te dejamos con esta pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer para conocer mejor a las personas a quien Dios me envía? Para conocer sus prioridades y conectarlas con Dios. Así que, si alguien tiene papel o el móvil mismo, en 2 minutos puedes escribir lo que se te venga a la mente y luego algunas personas pueden compartir lo que han pensado. ¿Vale? Un par de minutos. 1. ¿2 o 3 personas que puedan compartir con todos alguna idea de cómo puedo conocer mejor a las personas que tengo cerca? O a las personas a las que Dios me envía, sean cerca o lejos. Yo, aunque tengo fama de hablar mucho, sinceramente la fama es bien merecida, yo creo que la mejor manera de conocer a la gente es Escucharlas. escucharlas. Cuando están hablando entre ellas, o escucharla cuando tú le preguntas y te contestas, pero sobre todo escucharla. Sí. Ahí se pone de manifiesto Muy bien. lo que cada uno tiene. Pararnos y escuchar a las personas. ¿Alguna otra idea? La idea es de mezclarte con ellas, de compartir con ellas, porque aunque tú no creas, a lo mejor te paras con alguien, por ejemplo, en el mercadillo, y esa señora o ese caballero te cuenta algo que tú no le has preguntado, porque están tan deseosos de desahogarse, que te cuentan cosas que después este señor necesita y se le hable. Y escuchar lo que te escuchar a las personas. Porque aunque sea muy tienes que escucharla. Pues sí. Convivir con ella, mezclarnos, estar, pasar tiempo. No darte vergüenza. Sí. Es una cosa puntual. No darte vergüenza de hablar con la gente. Que son las que necesitan, no tienen. Ellos son los que necesitan hablar con ellos sin darte vergüenza. Que si no dice que no te rodea, contrario. Hablar claramente con la persona. Sí. ¿Y alguna idea más? Se le puede invitar a casa a tomar un cafelito. Bien. Muy bien. Invitarle a casa, a tomar un café, a una cafetería. Una necesidad para hablar más tranquilamente. Muy bien. ¿Y Juan? ¿Y Juan? Yo creo que algo que es muy interesante es observar a la gente. Es decir, sentarte a los en un banco y ver cómo pasan la gente y observar qué hacen, cómo se mueven, qué dicen, qué no hacen. Porque hay una frase del Señor que dice, y vio a la gente que eran como ovejas, que no tenían pastor. Entonces, simplemente observando a la gente podemos detectar cosas muy importantes de esas personas. Sí, para no observarlas, como hacía Jesús. Muy bien. Pues vamos a... Todo esto son, y tenemos muy seguro que muchas más ideas de cómo poner esto en práctica. Y el reto es hacerlo, ¿no? Pasar a buscar conocer a las personas que Dios nos está llamando. Y orar. Pues justo vamos a pasar a orar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Lo teníamos aquí preparado. Porque la siguiente palabra en la que nos vamos a parar es en orar. Y tenemos el modelo de Jesús como un modelo, vamos, quien más oraba claramente es Jesús. No había mejor modelo que él sobre la oración. Entonces nos vamos a parar a ver ese modelo, ¿no? La Biblia dice que Jesús, o sea, en la Biblia hay 25 lugares donde se muestra a Jesús orando. Claro que había muchísimos más, pero ya es que en ese texto tan pequeño puede haber ya 25 veces que es algo que es de suma importancia. Y vemos a Jesús orando de
de muchos momentos, o sea, durante la noche, por la mañana, durante el día, periodos más largos, de una noche completa, de un periodo de muchos días o un ratito, o sea, muchos momentos y por muchas razones. Oraba intercediendo por otras personas, oraba por sus discípulos, oraba en intimidad con el Padre o clamando por su propio sentimiento y cómo él se encontraba. O sea, hay muchas razones por las que Jesús estaba orando. De hecho, uno de los momentos en los que se ve a Jesús orando es antes de comenzar a escoger a sus discípulos. Jesús pasa toda la noche orando antes de, o sea, imaginaros, desde que ya se hace de noche hasta por la mañana, se te sale el sol y tú estás orando todo el tiempo. Y luego al día siguiente es cuando él escoge a sus 12 discípulos. Muchas veces vemos a Jesús apartándose para buscar intimidad con el Padre. Y vosotros muchas veces podemos pensar, ¿por qué estoy muy ocupada? ¿Dónde encuentro el hueco para orar si tengo 1000 cosas? Jesús no estaba ocupado, no tenía nada que hacer en el corto tiempo que estuvo aquí en la tierra. Aquí C.S. Lewis dice, no hubo un hombre más ocupado que Jesús y aún así no dejaba de orar. Entonces, si Jesús, con todo lo que ya él tenía para hacer, pasaba tantísimo tiempo orando, no tenemos excusa. Entonces la misión comienza orando. Comienza en la oración, en preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde me estás enviando? ¿Qué necesito entregar yo? Hay cosas en mi vida que tengo que entregarte que aún no te he entregado. ¿Hay algún pecado que yo no... Igual lo estoy viendo y no estoy queriendo mirar, o igual no soy ni consciente? ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Hay algo de lo que me tengo que arrepentir? Empieza ahí. Y la Biblia nos dice, orad sin cesar, constantemente. La oración prepara mi corazón, prepara nuestro corazón, el corazón del que ora, y prepara también el corazón del otro, con el que vamos a compartir. Porque Dios actúa cuando oramos. Si avanzamos en la misión sin oración, estamos suicidándonos espiritualmente. Porque muchas veces vivimos en lo físico, en lo que vemos, ¿no? Pero no somos conscientes del mundo espiritual en el que vivimos. Y realmente estamos, si nosotros empezamos y decimos, venga, Dios me está pidiendo esto, pues allá vamos. Y empezamos a movernos y empezamos a cumplir lo que Dios nos pide, estamos plantándole cara al enemigo y entrando totalmente en guerra de frente. Y tenemos un enemigo espiritual muy fuerte, muy poderoso. Por supuesto, Dios es infinitamente más poderoso y Él nos da todo el poder. Pero si vamos solos, nos va a aplastar. Esta es la realidad, esto es la verdad. Entonces, si no oramos y avanzamos, vamos a caer. Que no seamos ingenuos, que no creamos que nosotros podemos solos, porque no vamos a poder. Si Jesús, siendo quien era, pasaba tantísimo tiempo orando, buscando la intimidad con el Padre, cuanto más no necesitamos nosotros eso. La oración es la clave. Debemos buscar esa intimidad con el Padre y debemos interceder por otros, por las demás personas que están a nuestro alrededor. Pedir a Dios que abra los ojos de esas personas, que toque sus corazones, porque por mucho que tú le hables, es Dios quien va a hacer la obra en sus vidas. Tú tienes que llevar el mensaje, Dios nos pide que llevemos el mensaje, pero es Dios quien va a despertar a esa persona para Él. Así que, por eso nos insiste tanto la Biblia. Orad sin cesar, estad en oración, tenemos el modelo de Jesús. Y lo que Jesús enseñaba a sus discípulos muchas veces, no estáis orando como deberíais, tenéis que orar más. Y nosotros somos como sus discípulos, que nos dormimos, que nos fijamos en otras cosas. Así que el llamado aquí es que oremos, que vivamos una vida de oración. Y la pregunta que nos lanzamos ahora, para que cada uno piense, es... Sí, eso es un ejemplo de orar de Jesús.
La pregunta es, ¿estoy orando? Tan simple como eso. Entonces eso es algo para que cada uno durante un minuto pueda pensar y luego podemos pensar qué pasos puedo dar para mejorar mi vida de oración. Les voy a dar un minuto para que cada uno piense en estas dos preguntas y luego lo vas a compartir con la persona que está a tu lado. ¿Vale? Podéis compartir con el que está al lado sobre esto. ¿Qué cosa? Y ayudar uno a otro a pensar algo que pueda ayudarte a mejorar tu vida de oración. Cuando llega lo del vídeo yo voy a decir todo. ¿Qué? Voy a decir al final Sí, hablando en la comida, no sé, vamos a ver Bueno, seguimos con el punto 3. Después en la comida podemos seguir hablando sobre estos conceptos, ¿no? Y hacer misión también es dar. Y hay muchos ejemplos de dar en la Biblia, tanto económico como de otras maneras. Y vamos a ver cómo los filipenses daban. ¿Alguien puede leer lo que dice Pablo aquí? ¿Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dar, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Vemos como algunas iglesias no daban, pero otras sí, como los filipenses. Y Pablo en este caso recibe de la iglesia de Filipo para su sustento y para la obra misionera. Que si no todos, pues la mayoría conocéis cómo Pablo hizo diferentes viajes en su vida por diferentes sitios, tanto de Israel como del mundo antiguo, ¿no? Por el Mediterráneo. Y vemos también en la última frase que dar se traduce en fruto, en bendición también para los que dan. La siguiente ilustración cuenta una historia. Una persona se cayó en un pozo y no podía subir solo. Otra persona podía ayudarle, pero tampoco podía hacerlo sola porque después no podían subir los dos. Así que necesitaban a otra persona o más fuera del pozo sujetando la cuerda y así quien quería ayudar podía bajar para poder rescatar a la persona que se había caído en el pozo. Quizás la persona que sujeta la cuerda, como veis ahí, no puede bajar. Está en una silla de ruedas, pero sí puede sujetar la cuerda.
Entonces, de esta manera podemos dar de diferentes formas. Como hemos dicho antes, dinero, pero también otros recursos, tiempo, servir a otras personas, de muchas maneras. Podemos dar en la iglesia, a misioneros a tiempo completo, a alguien que necesita, a algún vecino. Entonces, puede hacerte esta pregunta. ¿Estoy dando todo lo que Dios me está pidiendo? No se trata de pensar lo que yo pienso que puedo dar, sino lo que Dios está pidiendo, ¿no? Podemos pensar un poco en esta pregunta y seguimos con el último punto. Y el último punto es, ¿cuál era? Ir, estoy atento, muy bien. Ir. Y podríamos coger a Jesús como modelo de ir, porque Él realmente vino a nosotros. Él no se quedó donde estaba, podría haberse quedado perfectamente, pero al ver que nosotros no éramos capaces de ir hasta Él, fue Él el que se acercó, el que se despojó de sí mismo, se despojó de todo lo que tenía, renunció a todo, lo entregó y vino. Vino, estuvo con nosotros, observándonos, como bien decía Juan, mostrándonos, compartiendo y se entregó hasta la muerte por nosotros. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de ir. Pero no solo vino y después se fue y nos llevó a, venga, quien crea en mí que se venga y quien no, porque se la apañe. Sino que enseñó a los discípulos y los envió. Y ahí estamos nosotros, si somos sus discípulos. O sea, si eres discípulo de Jesús, Jesús te está enviando, te está diciendo lo siguiente: id y haced discípulos. Y si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes que ir y hacer discípulos, porque eso es lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Si quieres saber cuál es tu misión, ahí está. Esta es la razón por la que los discípulos y cada uno de nosotros, en el momento en que entregamos nuestra vida a Dios, aún seguimos aquí en la tierra. Porque ¿para qué si no estaríamos aquí? Ya podríamos estar disfrutando con el Padre allá arriba. Pero por alguna razón, Jesús cuando se fue, igual el deseo de Jesús era: me llevo a estos 12 conmigo y los quito de todo lo que sé que les va a pasar y ya que disfruten, porque los quiero mucho, no quiero que pasen por todo eso, no quiero que sufran, y ya que con todo lo que nos toca disfrutar. Pero Él no solo tenía compasión por esos 12, tenía compasión por cada uno de nosotros. Y si hubiese hecho eso, nosotros ahora mismo no estaríamos aquí, ni tendríamos la posibilidad de tener esta relación con Dios. Pues igual que tiene compasión de todos nosotros, sigue teniendo compasión por todos los que están ahí afuera. Y su corazón está también sufriendo por cada persona que no le conoce todavía. Por eso nos dice: ve, ve. Ir implica salir. Salir de donde estoy, salir de mi comodidad para acercarme al otro. Ir no es, ven aquí, no es, Él no nos dice, llama a que vengan. No, Él nos está diciendo, ve. Ve al otro. Nos dice que vayamos, que seamos nosotros los que vayamos. Y podemos ir de muchas maneras, según cómo cada uno somos, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestro carácter. Podemos ir de muchas maneras. Habrá quien tenga más facilidad para ir y hablar con 100.000 personas, y habrá quien a lo mejor a través de las redes sociales o a través de algo que para esa persona es más fácil compartir. Pero a todos nos llama a ir, eso sí. Todos tenemos ese llamado. ¿Ir a qué? ¿A qué nos llama? A hacer discípulos.
Y esto también es clave. No es, ve, tú le cuentas las buenas noticias y ya lo dejas allí y te vas. No, hacer discípulo implica más que simplemente contarle el Evangelio. Hacer discípulo implica tiempo, implica acompañar a una persona en su proceso de acercarse a Jesús y de crecer en su caminar con Él. A eso nos está mandando Jesús. ¿Pero discípulos de quién? Discípulos de Jesús. No discípulos nuestros. Siempre tenemos que enfocar a la persona a Jesús. Jesús es el modelo y a quien le seguimos todos. Discípulo, lo que estaba diciendo, requiere tiempo y es lo que vemos que Jesús hace con sus discípulos, pasando tiempo con ellos, aguantándole todas las tonterías que a veces tenían y tenemos, y enseñándoles con mucha paciencia desde el nivel donde están, poquito a poco, que vayan abriendo sus ojos a la realidad espiritual que hay. Y vemos este mismo modelo como lo hace Pablo con Timoteo. Vemos a Pablo acompañando a Timoteo también y siendo su discípulo. O sea, discipulado significa que tú acompañas y enseñas a esa persona en su proceso de crecer y que esa persona también a su vez empiece a hacer eso con otros, empiece también a hacer discípulos. Y eso lo podemos ver en un versículo en 2 Timoteo 2:2 que dice, se lo dice Pablo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, eso encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estos creyentes estén capacitados para enseñar a otros. O sea, lo que yo que he recibido y te he dado a ti y te he enseñado a ti, enseña a otros que a su vez esos enseñen a otros. Esto es, wow, grandioso. Porque yo la primera vez que me di cuenta de esta realidad, o sea, es una cadena que viene desde Jesús, pasando por muchas generaciones, hasta aquí, hasta mí, hasta cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido, pero ha empezado Jesús la cadena. Y es como eslabones de la cadena, y yo soy un eslabón más, y lo que Jesús me está pidiendo es que no pare esa cadena en ti, que no llegue a ti y se pare. Esa cadena tiene que continuar para que más generaciones, más personas puedan venir a conocer a Dios. Eso es increíble. Por lo menos a mí, era yo adolescente o así cuando abrí los ojos a esta realidad y era como, wow, yo soy parte de esa cadena que viene desde Jesús y que Jesús me está pidiendo para que continúe. Entonces eso es muy importante. Pero volvemos a repetir, y lo hemos hablado antes cuando la oración, es algo que no podemos hacer solos. No podemos hacer solos. En nuestras propias fuerzas no podemos. Jesús lo sabe. Y cuando está con los discípulos, antes de él ascender, les dice que esperen en Jerusalén. Que no se vayan por ahí ya, o sea, ir y hacer discípulos. Y todo, bueno, vamos. No, espera. Todavía no. ¿Qué es lo que tenían que esperar en Jerusalén? ¿Quién lo sabe? Al Espíritu Santo. Solos no podemos. Como vayas tú solo, sin el Espíritu Santo, aplastado. Entonces, Jesús es consciente de que solos no podemos y que solo con el poder del Espíritu Santo. Y justo después de decirle eso, les dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y seréis mis testigos y le hablaréis a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús es quien nos envía y la obra es suya.
Él es el Señor de la obra. El Espíritu Santo es el que va a abrir los ojos de las personas. Él es el que va a tocar los corazones, no nosotros. Él es el que va a convencer de juicio, de justicia, de pecado en su vida, en la vida de las personas. Por más palabrería y por mejor que lo digamos, esa obra solo lo va a hacer el Espíritu Santo. Y ahí dice que recibiremos poder. ¿Tenemos poder? A veces puede pasar que no conozcamos bien el poder que tenemos como hijos de Dios, como discípulos. Y si no lo conocemos, no lo vivimos. Así que toca buscar más esa intimidad para poder tener esa comunión y recibir. O sea, vivir realmente, ser consciente de ese poder. Aquí daría para otra hora más, así que no me voy a alargar en cuál es el poder que tenemos, pero no dejes de buscarlo. El Espíritu Santo nos va a dar las palabras para hablar con las personas. Y ya lo hemos dicho, Él va a tocar los corazones. Debemos ir en comunión con Él. ¿A dónde? ¿A dónde debemos ir? Pues Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los más lejanos de la tierra. Puede ser que Él nos esté llamando a ir lejos, a que vayamos a un viaje misionero, como los del DEM, o a que nos vayamos como misioneros a largo plazo, a medio plazo, a algún lado. O puede ser que te llame cerca, pero a todos nos llama. Tu misión puede empezar donde estás, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus vecinos, con los padres del colegio de tus hijos. Estamos rodeados de personas que no conocen a Dios. ¿Somos conscientes de eso? Personas que están perdidas eternamente. ¿Nos paramos a pensarlo? Yo creo que a veces no nos paramos a pensarlo porque duele. Porque si de verdad nos hiciéramos conscientes de esa realidad, que es la verdad, porque si no nos creemos que eso es verdad, ¿qué estamos haciendo aquí? Si de verdad lo pensáramos, eso duele mucho. Pensar que todas esas personas, que a muchas de ellas las amamos, están perdidas. Esto es lo que Jesús veía cuando miraba a las personas. Él miraba a la multitud, como Juan dijo, y veía ovejas sin pastor. Y esto lo movía en compasión por esas personas. Por eso es lo que tenemos que abrir los ojos y ver eso cuando miramos a las personas. Pedirle a Dios que nos dé sus ojos para ver a las personas así y que nos mueva en compasión, porque eso es lo que nos va a llevar a ir. Si tomamos conciencia de eso, no podremos dejar de buscar conocer a esas personas. No podremos dejar de orar. No podremos dejar de dar y no podremos dejar de ir a donde sea que Dios nos envíe. Así que la última pregunta es: ¿a dónde? O sea, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Quiero ir? Y ahora por último vamos a poner un vídeo que yo lo descubrí ayer, ya está de hace más tiempo, yo no lo había visto antes. Había visto otras versiones, pero no esta. Y la verdad es que me emocionó mucho el verlo, porque me ayudó a ver de una manera así muy visual cómo Dios está moviéndose a lo largo del mundo y cómo el mundo es súper grande y ahí tenemos hermanos en tantos lugares del mundo y bueno, la iglesia es grande, en realidad, la iglesia es muy grande y Dios es el Señor de la iglesia, es el Señor de la obra. Así que os animamos a que mientras que veis este vídeo podáis ver las banderitas, están cantando en diferentes idiomas de cada país, y podáis ver las banderas y podáis orar por esos lugares, por esas personas que están en esos lugares. Entonces va a ser un tiempo de orar por todos esos lugares también. ¿Vale? Gracias. El vídeo va a ir pasando muy rápido,
Entonces podéis elegir una bandera cada vez que pasa una pantalla, no hace falta orar por todas las banderas. Y antes de ver el vídeo, quería recordar lo que al principio compartí sobre la misión que tenemos, ¿no? Si lo encuentro. Recordemos que nuestra misión no es venir los domingos a la iglesia y adorar y escuchar un mensaje. Nuestra misión como discípulos de Jesús, como sus seguidores, es ir por este mundo, hablar sobre Jesús, predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Jesús. Que recordemos y que cada vez que nos levantemos podamos recordarlo y hacerlo, ¿no? Puedo terminar con una oración y ponemos el vídeo. Señor, ayúdanos a conocer a las personas, a encontrar la conexión contigo, a orar en todo tiempo, a dar lo que nos estás pidiendo y a ir a donde nos estás diciendo. Porque al saber que diste tu vida por nosotros, solo podemos entregarte la nuestra en agradecimiento. En el nombre de Jesús, amén.
Yes.